Vámonos a la columna, es muy larga, voy a leer nada más o menos la mitad, sí está un poquito larga. Sinaloa y Sonora, los narcogobiernos. Aquí lo dije por años, lo he documentado durante décadas, pero ya resulta inocultable. Y es que hoy los gobiernos y los gobernadores de Sinaloa y Sonora, de nombre Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo respectivamente, ya no pueden ocultar sus nexos con las bandas criminales más poderosas del país. Por ejemplo, el primero, Rocha Moya, se ha empeñado en lanzar una velada y temeraria advertencia a los empleados del sector educativo del estado de Sinaloa para que no informen a los padres de familia del peligro que corren sus hijos debido a la inseguridad. Es decir, asistimos a lo más parecido al silencio por decreto. Y el segundo, Alfonso Durazo, ocultó por 2 días la fuga de un penal de Sonora de un señor de nombre Saúl Francisco Hernández, motejado como el Ponchis, líder del grupo criminal Los Salazar, quienes impusieron su ley de violencia y crimen tanto en Sonora como en Sinaloa, y quien había sido detenido apenas hace 40 días. Curiosamente, el Ponchis es aliado de los Chapitos, socios y protegidos por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Pero también es cierto que el señor Durazo es un político, es uno de los políticos con la mayor historia criminal. Por ejemplo, ¿se acuerdan que fue brazo derecho del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio? Y por esa razón, no pocos políticos lo han señalado como presunto responsable del magnicidio que le costó la vida a Colosio. Luego, el señor Durazo se convirtió en brazo derecho del presidente Vicente Fox, en donde fueron exhibidos sus vínculos con el crimen organizado, y pocos años después cambió de bando, el tercer brinco que dio, para ser incondicional de López Obrador, quien lo hizo gobernador de Sonora. Por eso, en el itinerario político del 29 de julio del 2024, titulado El Mayo, el Chapo, AMLO y AMLO 20 preguntas, formulé estas interrogantes frente a la impensable captura de Ismael Zambada del Mayo y de Joaquín Guzmán López, hijo mayor del Chapo. Detención que llevó a cabo el gobierno norteamericano. Así lo dije. El gobierno de México no solo quedó en ridículo, ya que no fue informado del operativo para capturar a los narcotraficantes más buscados, sino que se confirmó la complicidad de la 4T con el cártel de Sinaloa. En efecto, una complicidad que aquí he documentado en los últimos 25 años desde que López Obrador llegó a la dirigencia del PRD, luego como jefe de gobierno del antiguo Distrito Federal y más adelante en la construcción del Partido Morena, y por último, en toda su gestión presidencial. Complicidad que dio origen a la llegada de Obrador a la más corrupta gestión del naciente PRD, la gestión en la que AMLO impuso, por ejemplo, a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, el mismo que ordenó el secuestro, tortura e incineración de los 43 de Yotzinapa, el mismo que era líder de uno de los mayores cárteles de aquellos tiempos. Complicidad que abrió las puertas del Distrito Federal a las bandas criminales que hicieron de la capital del país y de alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac territorios del crimen, en donde imperó la violencia desde el año 2000, junto con el secuestro, el cobro de piso, la trata de personas y la venta de drogas. Complicidad que dio origen a los narcodiputados federales como Julio César Godoy Toscano, entre muchos otros, que financió la construcción del Partido Morena en todo el país y que mediante la compra de votos con dinero del crimen entregó entidades federativas completas al cártel del Chapo, como los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo y otros. Complicidad que se sintetiza en ese demencial y grosero eslogan que se convirtió en la política de Estado, abrazos y no balazos, que no es otra cosa que la confesión oficial de una alianza perversa entre López Obrador y su gobierno y las mafias criminales. Por eso, frente a la crisis del Estado mexicano, producto de la captura de 2 narcotraficantes pertenecientes al cártel de Sinaloa, obliga a preguntar, ¿hasta dónde ha llegado el deterioro de las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que no informaran a México del operativo
para capturar a estos dos narcos? ¿Hasta dónde llega la información en manos del gobierno de Washington sobre la alianza de López Obrador y el cártel de Sinaloa como para no tomar en cuenta al gobierno mexicano en un operativo como el que llevó a la captura de Ovidio Guzmán y de otros de este cártel? Hasta ahí lo dejamos. Le pido por favor que revise la columna completa, es muy larga. Y denle una leidita, le va a gustar. Y bueno, pues son 20 preguntas muy breves. Leí 4. Bueno, vámonos, comentarios. Francisco Javier Rangel Jiménez, gracias, querido Francisco, le agradezco infinitamente. ¿Qué más?